¿Cuál ha sido tu historia con un vecino aterrador? Hola a todos y bienvenidos a otro vídeo de maquillaje y misterio. Hoy seguimos con historias de encuentros aterradores con extraños, pero de vecinos aterradores. Si eres nuevo al canal, todos los miércoles traigo historias de Reddit que ha contado gente sobre sus encuentros, situaciones aterradoras con otras personas, con extraños, con vecinos, compañeros de piso. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete al canal, déjame un me gusta. Tenéis más vídeos en la lista de reproducción donde está ya que el anterior vídeo de encuentros aterradores a también fue de vecinos y eran historias muy perturbadoras. Así que hoy continuamos con algunas de ellas. Y ahora sin más, empecemos con este vídeo. La primera historia de hoy se titula Ella me odiaba sin razón. Esto pasó en 2008, cuando Jessica, la protagonista de esta historia, tenía 9 años. En ese entonces, ella vivía con sus padres en una comunidad de casas adosadas, donde cada calle tenía 2 lados de casas y jardines. Entre las partes traseras de las casas había un camino secundario con callejones que conectaba cada sección de edificios. La casa de Jessica estaba en el extremo de una de estas calles, y su casa adosada daba a uno de los callejones. A todas estas, al otro lado de la calle vivía una anciana cuyo nombre Jessica ni siquiera recuerda, pero vamos a llamarla Olga para referirnos a ella durante esta historia. Esa mujer, Olga, debía tener unos 60 o 70 años. Lucía bastante normal, a simple vista, regaba sus flores todas las mañanas, saludaba a los vecinos, pero en cuanto veía a Jessica salir con su bicicleta o a jugar en el jardín, su gesto cambiaba radicalmente. Por alguna razón que Jessica desconoce por completo, Olga la detestaba. Era espeluznante ya que ni bien la niña asomaba su cara, Olga cambiaba de expresión a una rabia contenida y mucho desprecio mientras miraba fijamente a Jessica. La verdad es que qué miedo tener esa edad, 9 años, 8, 9, 10 años, y que una anciana de tu vecindario actúe de esta manera contigo. En más de una ocasión, Jessica notó que Olga la miraba desde la ventana de su casa, vigilándola con cuidado como si fuese un policía esperando que cometiera un error. Ella le contó esto a sus padres, evidentemente, pero por supuesto ninguno de los dos hizo caso, al menos hasta que Olga también empezó a demostrarles desprecio a ellos. Con el pasar de los años, Olga fue escalando y ya no solo los miraba mal o no contestaba a los saludos, sino que directamente le dijo a la madre de Jessica que esperaba que algún día pudieran mudarse y que el vecindario necesitaba caras nuevas y algunas estaban empezando a sobrar. Cuando el padre de Jessica la confrontó por hacer estas insinuaciones desagradables, Olga no se ocultó más y una mañana, mientras salían a sus trabajos y a la escuela, les gritó descaradamente que los odiaba, sin ningún tipo de filtro ni provocación previa, o sea, sin que hubiera pasado absolutamente nada. Jessica no puede dejar de hacer énfasis en que ellos jamás le hicieron nada a Olga. Ahora bien, Jessica estaba en cuarto de primaria y una mañana de enero, por desgracia, perdió el autobús. Su padre le dijo que se subiera al coche para llevarla antes de que él se dirigiera hacia el trabajo y le dijo que se subiera al coche y él iría enseguida ya que debía hablar unas cosas con su madre. Mientras Jessica caminaba hacia el coche, Olga salió del callejón junto a su casa, despacio, con una sonrisa falsa que Jessica nunca le había visto. Y cuando se fijó, Olga llevaba un cuchillo de cocina enorme, muy mal escondido en su espalda. Cuando Olga se dio cuenta de que la niña había visto el cuchillo, lo levantó y echó a correr detrás de ella. Jessica entró en pánico y afortunadamente Olga era una anciana y no podía alcanzarla, mientras Jessica corría y la evitaba alrededor del coche hasta que pudo correr hacia el interior de la casa. Olga huyó y se quedó en el porche de su casa mirando fijamente la puerta de la casa de Jessica. El padre de Jessica salió corriendo y le gritó que se alejara de su hija, a lo que Olga contestó que si no quería que se deshiciera de esa niña estúpida, sería mejor que se mudaran. Los padres de Jessica obviamente llamaron a la policía y después de un rato hablando con ella, una ambulancia la recogió. Los padres de Jessica fueron a una especie de audiencia judicial al respecto, pero ella no conoce bien los detalles. Jessica era una niña y los padres no le explicaron en detalle todo. Un psicólogo que es amigo de Jessica y a quien ella le contó esta historia, opina que Olga mostraba signos de demencia y estaba empezando a ser un peligro para ella
ella misma y para los demás. Pero no es nada seguro y tal vez esa mujer simplemente la odiaba tanto como para hacerle daño. Lo cierto es que Jessica no la volvió a ver hasta un año después. La verdad es que sobre la historia me da bastante lástima que pudiera ser que Olga tenía demencia y por eso tenía ese comportamiento, pero como bien dice el amigo, eso no se puede confirmar, es simplemente una teoría. Pero si fuera la teoría acertada, si fuera la realidad que fue así, la verdad es que esta historia me daría bastante pena. Pero bueno, Jessica volvió a verla un año después. No recuerda el día, pero había nevado esa mañana, así que iba a salir corriendo por la puerta principal a jugar en la nieve. Y ni bien abrió la puerta, vio a Olga de pie en el porche de su casa, mirando hacia la calle. Jessica entró en pánico y cerró la puerta con llave. Corrió de inmediato a la habitación de sus padres y les contó que la loca estaba de nuevo en su casa. Los padres se asomaron y en efecto, Olga y un grupo de personas estaban en la casa. Sin embargo, después de ese día y durante el próximo año no la volvieron a ver. Tiempo después, Jessica y su familia se mudaron lejos de ahí, pero sus vecinos y amigos le aseguraron que Olga todavía vive ahí y que, por extraño que parezca, se comporta de manera muy amable con todos los vecinos. Entonces, ¿qué hizo que Olga odiara tanto a Jessica y a su familia? Será un misterio que Olga se llevará a la tumba. Jessica, mientras tanto, sigue teniendo la aversión a los cuchillos, un problema considerable a la hora de cocinar, y solo tiene un mensaje para Olga que es: no sé qué te hice para merecer que me traumatizaras de por vida, pero estoy segura de que no fue algo tan grave como para que quisieras herirme. Espero no volver a verte nunca más en mi vida. La segunda historia de hoy se titula Nunca dejes una llave debajo del felpudo. Nunca lo haría, o sea, no lo haría jamás. El otro día estábamos viendo una peli o una serie, Alejandro y yo, y justo salía que tenían una llave escondida por ahí, una llave de casa, escondida cerca de casa, debajo de un ladrillo, y yo le dije en ese momento, jamás escondería una llave de casa fuera de casa. ¿Sabéis estos TikToks? Últimamente me han salido TikToks de, en plan, lo que mi madre se piensa si pierdo la llave de casa, que alguien la encontrará y dirá, ay, esta es la llave de Mari Carmen de la calle no sé qué, el piso no sé cuántos. Esta llave es de la calle Gregorio Orañón 27, portón 4, tercero, puerta 9. Es de María Encarna Benito. Sí, esta es. Buah, he triunfado. Vamos, ahora mismo voy a ir a robarle. Además que tienen un plasma, tienen un dinero debajo de la cama incluso. Me voy a quedar con la casa, cambio la cerradura y ya no van a poder entrar. He triunfado. Pues yo también pienso así, siempre pienso que si pierdo la llave de mi casa voy a cambiar la cerradura porque me da igual que la haya perdido en otra ciudad a 500 kilómetros de distancia. Siempre existirá en mí la paranoia de alguien tiene la llave de mi casa. Bueno, esta historia la cuenta Daisy y ocurrió cuando Daisy estaba en 7º grado y tenía 12 años. En ese entonces, ella, su hermano y su madre vivían en un apartamento de alquiler en una zona de bajos recursos de la ciudad. Se mudaron durante el verano antes de iniciar el curso escolar y sus vecinos los recibieron con los brazos abiertos, lo cual no era demasiado común en esa zona del estado de Oregón. Ese estereotipo de familia amable que toca la puerta con un pastel para dar la bienvenida no es para nada común en ese lugar, pero ellos lo recibieron así. La madre de Daisy, Lisa, trabajaba de 8 de la mañana a 5 de la tarde todos los días. Así que su hermano, al que llamaremos Harry, y ella cogían el autobús en casa todos los días, desde la escuela hasta el apartamento. La prima de ambos, llamada Verónica, también iba a veces con ellos a su apartamento y sus padres la recogían más tarde. Un día, al llegar a casa, Daisy notó que el único ordenador de casa había desaparecido de la encimera. Pensó que su madre lo había movido de sitio o que quizás se lo había llevado al trabajo. Pero más tarde, cuando Lisa volvió a casa, se dieron cuenta de que ella no lo tenía, sino que había desaparecido, al igual que otras cosas como un iPad, un monedero, la caja fuerte de Lisa con su pistola dentro y muchos objetos de valor que tenía la familia. Llamaron a la policía
policía denunciaron el robo y unos oficiales fueron a investigar. Determinaron que la persona probablemente se coló por la puerta para perros que daba al garaje y luego entró a la casa por la puerta del garaje, que estaba abierta. La policía se quedó en sus coches en la acera durante toda la noche y dijeron que vigilarían la zona más de lo habitual, ya que los ladrones solían robar durante varios días en el mismo barrio, si los consideraban sitios fáciles. Daisy estuvo aterrorizada toda la noche y ambos hermanos durmieron en la habitación de Lisa, con su madre. Al día siguiente cerraron todas las puertas con llave. Era miércoles y para Daisy era un día cualquiera, estaba en la escuela. Cuando salió cogió el autobús para irse para casa con su prima Verónica. Verónica, su prima, iba con ella, mientras que Harry se fue a casa de un amigo y Lisa pasaría a buscarlo cuando saliera del trabajo. Daisy usó la llave que escondían debajo del felpudo y entraron a casa. Todo estaba normal y se quedaron dentro de la casa hasta que la tía de Daisy fue a buscar a Verónica a eso de las 3 de la tarde. Después de que se fuera, Daisy escuchó algo que le heló la sangre. El pomo de la puerta del armario, que estaba justo al lado de la puerta principal, se abrió lentamente y salió un hombre flacucho de unos 35 años y Daisy lo reconoció al instante. Era el vecino de al lado. Parecía temblar constantemente y tenía una mirada muy intensa y un aspecto muy enfermizo debido a que tenía el rostro como hundido, muy chupado y delgado. Aterrada, Daisy y ese vecino llamado Gary se dirigieron una larga mirada de sorpresa y pánico, hasta que el rostro de Gary se transformó en una sonrisa divertida al darse cuenta de que Daisy estaba sola en casa. Empezó a caminar hacia ella mientras Daisy se quedaba ahí sorprendida sin saber qué hacer. Gary la agarró fuerte de los hombros y le dijo que era bonita. Luego empezó a atraerla hacia él para lamerla, o esa parecía su intención. Tenía la apariencia de un completo loco y una mirada intensa que transmitía unas intenciones terribles. Instintivamente Daisy saltó y dobló las rodillas al caer, de manera que su peso la liberó del agarre de Gary. Funcionó y cuando Gary se agachó para volver a agarrarla, ella sin dudarlo le dio una fuerte patada en la entrepierna con tanta fuerza que sintió que la pierna se le desprendía. Cabe destacar que además Daisy practicaba fútbol, así que tenía bastante fuerza en las piernas. El grito de Gary fue aterrador y satisfactorio al mismo tiempo, ya que parecía que él lo habría matado mientras él caía de rodillas agarrándose la entrepierna con las manos. Daisy aprovechó ese momento para ponerse de pie y salir corriendo hacia la puerta. La abrió y no paró de correr hasta que llegó a la casa de un chico que iba a la misma escuela que ella, a unas 6 casas de distancia. Él y su madre estaban allí y la mujer no dudó en llamar a la policía y acompañar a Daisy mientras los esperaban. La policía llegó a casa y Gary ya no estaba, pero él había robado más cosas. Daisy dio su testimonio asegurándoles que el ladrón era su vecino de al lado y lo atraparon ese mismo día vendiendo algunas de las cosas robadas en casas de empeños de la ciudad. La casa de empeños tuvo que devolver las cosas que él les vendió al día anterior y por lo que Daisy sabe se metieron en un problema legal por comprar bienes robados sin confirmar su origen. En cuanto a Gary, resultó ser un adicto a la metanfetamina que robaba cosas para venderlas y pagar su adicción. Estaba muy débil por el uso de las drogas y probablemente por eso Daisy tuvo la oportunidad de escapar. O sin duda algo terrible hubiera pasado en esa casa. Al parecer también estaba drogado cuando intentó asaltarla, lo que según él lo exoneraba de haberla querido agredir sexualmente. Pero por suerte la jueza de su caso no pensaba de la misma manera y aceptó los cargos por intento de agresión sexual. Al parecer la investigación demostró que Gary había estado vigilando a la familia durante unos meses, aprendiéndose los horarios de salida y llegada de todos. Se tomó el tiempo de sacar la llave de debajo del felpudo mientras estaban fuera, sacar una copia y luego volver a poner la original debajo del felpudo para que nadie de la familia se diera cuenta. A la policía le sorprendió que fuera tan listo como para hacer eso, ya que su conciencia parecía estar bastante deteriorada por su adicción. De cualquier manera, Daisy testificó en su contra por el ataque físico y fue condenado a varias décadas de prisión, ya que ya estaba en libertad condicional por tráfico de drogas y agresión en la vía pública. Durante el año siguiente, a pesar de que Gary ya estaba en prisión, Daisy durmió con su madre, aterrorizada ante la idea de que escapara y se vengara de ella, o que algún familiar rencoroso fuera a vengarse por él.
Termina su historia diciendo: asqueroso adicto a la meta, mejor no nos veamos nunca más. Tiempo después, Daisy hizo un edit en esta historia, aclarándoles a algunas personas que pese a que Lisa y ellos no tenían una situación económica fácil, consiguieron salir adelante. Lisa sufrió mucho al saber que Daisy casi había sido agredida y reforzó la seguridad de la casa, pero con el tiempo todos volvieron a sentirse seguros y la situación económica en casa mejoró cuando Lisa consiguió un mejor trabajo. A la larga, ese barrio humilde resultó ser un lugar muy positivo, ya que afortunadamente ningún otro vecino se parecía ni un poco a Gary. La siguiente historia de hoy se titula Creo que mi vecino me está acosando. Esta historia ha estado sucediendo desde hace poco, ya que la protagonista Gisela la posteó apenas en julio de este año. Se ha estado preguntando si está exagerando o si de verdad lo que está viviendo es acoso de alguna manera. Y quisiera que le demos opinión, ya que no sabe qué pensar. Un poco de contexto. Ella es una estudiante universitaria de 24 años que vive a 2 calles de su universidad. Lleva 2 años viviendo en el mismo lugar y nunca ha tenido problemas con ningún vecino. Tiene un pequeño perro de apoyo emocional que también vive con ella y al estar entrenado nunca molesta a nadie. Esto es importante para más adelante en la historia. Las cosas se pusieron raras apenas el mes pasado, es decir, el mes de junio, porque es el momento en el que ella estaba escribiendo esta historia. Un chico al que llamaremos Paul se mudó al apartamento de debajo del suyo. Su apartamento está en la derecha de la única escalera que sube a la casa de Gisela. Ella siempre tiene que pasar por su puerta para ir a clase, de compras, revisar el correo o cualquier cosa que sea bajar a la calle. Ahora, Gisela no es buena con las descripciones, pero su vecino la verdad es que le recuerda mucho a Norman Bates. Empezamos muy mal. Hace poco traje al canal una historia de un chico al que describíamos y llamábamos Norman Bates, y las cosas son perturbadoras cuando se nombra a Norman Bates. Bueno, dice que era tranquilo, extraño, de complexión pequeña, piel pálida y brillantes ojos azules. Parece un chico normal, pero hay algo en él que a ella simplemente no le cuadra. Entonces se conocieron cuando Gisela salía de los apartamentos en su coche. Estaba a punto de dar marcha atrás cuando otro conductor detuvo su coche en medio y le impidió salir. Ella estaba bajando a la ventanilla para pedirle que avanzara cuando Paul también se subió a su propio coche. En lugar de dejar que Gisela hablara, Paul le dijo al otro conductor que se apartara y al final ambos pudieron salir. Gisela le dio las gracias a Paul y se marcharon. Al día siguiente, Paul la esperaba afuera junto a su bicicleta. Rara vez Gisela lleva su coche a clases ya que es muy cerca y simplemente va en bicicleta. Entonces Gisela le dio las gracias de nuevo por lo del día anterior y después de quejarse un poco de los malos conductores en general, Paul la siguió un rato a paso rápido para charlar un poco. La conversación no era desagradable ni nada así, pero a medida que empezó a hacer más preguntas, una sensación de intranquilidad la invadió. Paul empezó a preguntarle, como si fuera un interrogatorio, cosas en plan: ¿de dónde eres? ¿Cuántos años tienes? ¿Estás soltera? ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Ella respondió con amabilidad, aunque sin dar demasiados detalles. 2 días después, un sábado, alguien tocó la puerta de Gisela con fuerza a las 8 de la mañana. Ella estaba durmiendo, así que se levantó de un salto alarmada porque pensó que era una emergencia o algo así. Pero cuando miró por la mirilla, lo que encontró no fue la policía ni los bomberos, como estaba pensando, sino a Paul balanceándose sobre sus talones y con las manos en la espalda como si fuera un niño tímido. Gisela solo había visto 2 veces a este chico y nunca tuvieron una conversación seria, aparte de aquella en la que él intentó hacerle un interrogatorio sobre su vida. Así que, ¿por qué estaría ahí a las 8 de la mañana tocando su puerta? Paul tocó 3 veces más sin darse cuenta de que ella estaba mirándolo por la mirilla y finalmente metió algo por debajo de la puerta y se fue. Gisela vio que lo que pasó por debajo de la puerta era una especie de nota o carta que decía lo siguiente: Hola vecina, solo tengo algunas preguntas sobre tu perrita. ¿Cómo te las arreglas para tenerla? Quiero tener una, pero no sé cómo. Me encantaría saber más. Saludos cordiales, Paul. Postdata, aquí está mi número, por favor, escríbeme. Gisela se sintió un poco incómoda por la manera y a la hora a la que la despertó.
así que decidió no escribirle. Además, no le gusta contarle a las personas por qué tiene un perro de apoyo. Es un asunto que es suyo. Y ahí es cuando empezaron a pasar cosas. Durante el último mes, hasta que Gisela publicó este post en Reddit, Paul ha estado esperándola cuando ella se va a la universidad y va en bicicleta detrás de ella sin hablarle ni decirle nada, simplemente siguiéndola en bicicleta. Parece que se ha aprendido su rutina, ya que ella no puede salir de casa sin notar que unos segundos después Paul también sale de la suya. Una semana después, Gisela tuvo que hacer varios viajes en su coche porque compró alimentos y él se quedó parado junto a su ventana observándola todo el tiempo. Ahora no es tan evidente como al principio y Gisela ha podido salir sin problemas de su apartamento, sin que él la persiga por 2 o 3 calles, aunque de todas formas, cuando entra a casa o se va, Paul la mira fijamente con las persianas abiertas. Él sabe que ella se ha dado cuenta, pero no parece importarle. Simplemente la mira con una mirada vacía, lujuriosa y siniestra. Un día antes de publicar este post, Gisela sacó a su perro y Paul salió de su casa y se quedó en la parte de atrás del edificio para mirarlas jugando en el césped. Se le quedó mirando fijamente y Gisela no puede describir lo incómodo que fue fingir normalidad con tal de disfrutar durante un rato con su perro al aire libre. Cuando quiso volver a entrar, él la miró subiendo las escaleras con una mirada fría. Gisela deja claro que nunca ha sido una mujer que se asuste fácilmente. Puede cuidar de sí misma, pero él la hace sentir muy incómoda. Y aquí termina su historia y no ha actualizado más desde ahí. Es bastante escalofriante que este chico actúe de esta manera y sí, al principio cuando dice que no sabe si está exagerando, me parece que no está exagerando para nada y que este chico sí que la está acosando. Y no sé, siento que la situación no va a terminar hasta que alguno de los dos se mude o hasta que suceda algo para que él se dé cuenta de que tiene que dejarla en paz. Cuando suceden estas cosas es terrible porque es como, o sea, estas historias de encuentros extraños con vecinos y tal, son terribles porque es lo que ya comenté una vez en un vídeo, no es como un encuentro aterrador con un extraño aislado, que es un hecho que ha sucedido aislado y no volverás a ver a esa persona, sino que en esta ocasión las que son de acoso o es un vecino o un compañero de piso, es una persona a la que tienes todo el tiempo ahí porque vive debajo, arriba, a tu lado y no puedes hacer nada al respecto para alejarte de esa persona, a no ser que te mudes o se mude. Así que es aterrador, una situación complicada y aterradora. Pero siguiendo con las historias, la siguiente se titula Mi vecino en el árbol. Esta historia empezó hace un año cuando Sheila tenía 23. Ella vive en un segundo piso de un complejo de apartamentos y ha estado ahí toda su vida. Su edificio está compuesto principalmente por familias con niños pequeños y parejas casadas. Muchas familias han vivido ahí tanto tiempo como la suya, así que todos se conocen bastante bien. Solo hay un apartamento que no está ocupado por una familia convencional, sino por un par de hermanos que son muy reservados, que se mudaron hacía relativamente poco. Un día, uno de sus hijos, más o menos de la edad de Sheila, apareció de repente. Ese día el chico le dio unas vibras muy extrañas. Llevaba una sudadera con la capucha puesta y corría por todo el complejo para llegar a su apartamento. Ella no está segura de cómo es su cara porque de ahí en adelante y cada vez que lo veía, el chico llevaba la capucha puesta, de manera que no se le veía la cara. Esta familia dice que vivía en el primer piso en la parte trasera del complejo y a menudo entraba o salía de su casa saltando por la ventana. Básicamente hacía todo lo posible por evitar cualquier interacción humana, ya fuera en las escaleras o en la puerta principal del complejo. Esto el chico. A Sheila no le importaba porque nunca lo veía debido a su apretada agenda, aunque las pocas veces que se lo topó de frente volvió a sentir la misma incomodidad e incertidumbre que la primera vez que se lo cruzó. Un día este chico, al que vamos a llamar Junior, empezó a sentarse en lo alto de las escaleras que lleva al apartamento de Sheila. Esto era extraño porque su apartamento estaba al otro lado del complejo y en el primer piso, y además esa actitud rompía por completo con su modus operandi de huir de otras personas, de no saltar por ahí para evitar el contacto humano.
Al principio Sheila intentó no darle importancia, pero empezó a suceder todos los días. Y la mirada de ese chico empezó a pesarle cada vez que tenía que pasar por su lado para entrar a su apartamento. Cuando llegaba a casa de la universidad, él estaba ahí. Cuando su novio de entonces, Leroy, la dejaba por la noche a eso de las 11 de la noche, Junior estaba ahí. A veces cuando ella se iba y volvía horas después, él seguía exactamente en el mismo sitio como si no se hubiera movido durante las más de 5 horas que Sheila estuvo fuera. En ese momento Sheila se lo contó a sus padres y a su novio y los tres se pusieron muy atentos. Leroy, el novio, empezó a estacionar su coche y la acompañaba hasta la puerta todas las noches. Una vez que vio a su novio, Junior dejó de sentarse en la escalera. Sheila pensó que aquella actitud extraña se había acabado, pero no fue así. Junior dejó de sentarse en la escalera y empezó a esperarla en su parada de autobús. El autobús que cogía de la escuela a la casa y viceversa pasaba justo enfrente del complejo de apartamentos, así que era un viaje relativamente corto de la parada a la entrada del complejo. Un día, cuando ella se bajaba del bus, vio a Junior esperando en la parada. De inmediato se levantó y en lugar de subirse él al bus, comenzó a seguirla hasta el complejo y se sentó en la escalera. También empezó a seguirla cuando paseaba a su perro. En ese punto los padres de Sheila se empezaron a preocupar y a enfadar. Su madre empezó a avisar a los vecinos de que este chico, Junior, estaba siguiendo a su hija. Los vecinos a su vez empezaron a asegurarse de que no la molestara, fijarse, se preocuparon, o si veían que ella estaba sola y él se encontraba cerca, empezaban a conversar con ella hasta que él se alejaba y luego la acompañaban de regreso a casa. Un par de días después, Sheila recibió una solicitud de amistad en Facebook de Junior. Ahora, hay que tener en cuenta que hasta ese entonces él no le había dirigido ni una sola palabra. No habían hablado, ni se habían dicho hola, ¿qué tal? Nada. ¿Cómo sabía él entonces el nombre de Sheila y cómo consiguió encontrar su perfil en Facebook? Esto fue muy inquietante para todos. Su madre intentó hablar con el padre de Junior, pero nunca abrían la puerta. Entonces Sheila estaba pensando, bueno, esto no puede empeorar, ¿verdad? Pero estaba equivocada. Un día volvía a casa, desde la casa de su novio, y su madre le dijo que tenía algo que decirle, pero que no quería que se asustara. Procedió a contarle a Sheila que estaba caminando hacia la cocina para buscar un vaso de agua cuando vio que algo en el árbol se movía, el árbol de enfrente. No vio a nadie, eso fue todo, pero de reojo pudo ver que se trataba de él en el árbol. Entonces nos cuenta Sheila que el último evento sucedió un par de meses antes de publicar este post. La cocina de la casa de Sheila tiene una ventana enorme que ocupa casi toda la pared. Frente a la ventana está este árbol enorme con varias ramas. Y si alguien se subiera al árbol podría ver el interior del apartamento. Bueno, como muchos podremos imaginarnos a estas alturas, una noche Sheila y su madre entraron a la cocina y se llevaron el susto de sus vidas cuando vieron a Junior sentado en la rama del árbol mirando directamente hacia el interior de su casa. La madre de Sheila llamó a su marido y cuando Junior vio al hombre saltó del árbol. En ese momento Sheila sintió que le robaban la paz. Su lugar seguro era su casa y que ese asqueroso la espiara incluso dentro de su casa le dio náuseas y la hizo sentir muy asustada. Llamaron a la policía, pero cuando la policía fue a buscarlo ya no estaba. Resultó que había envoltorios de bocadillos y una manta escondidos entre las hojas de los árboles, por lo que la policía asumió que no era la primera vez que se ponía ahí para espiar. Sheila no puede evitar preguntarse cuántas veces la vio caminando por su casa en ropa interior o cuántas veces se quedó esperando en el árbol a que ella se cambiara o pasara por ahí. Han pasado 2 meses desde entonces y aunque su familia aún vive en el complejo, Sheila no ha vuelto a ver a Junior, ni en el árbol ni en ninguna parte. La policía no ha podido encontrarlo, así que nadie sabe qué fue de él, y no parece que su familia esté dispuesta a decir dónde está. En cuanto a Sheila, solo tiene una última cosa que decir en su historia y es: extraño acosador, no nos volvamos a ver nunca más. No sé qué tramaba este chico, de verdad, no sé qué tramaba, supongo que espiarla, acosarla, pero me da mucho miedo el hecho de que fuera tan silencioso, ¿sabéis? Y en plan, una persona tan silenciosa y que te está siguiendo o acosando, que aparece por todas partes, da miedo porque es en plan, ¿qué está pensando? Porque decir no dice nada, así que no puedes, no lo sé, no puedes sacar conclusiones más claras porque ni siquiera habla. No sé si tiene sentido lo que estoy diciendo, pero en mi cabeza lo tiene. Y la última, pero no menos perturbadora historia de hoy se titula Fanática de las cabras.
Este último relato lo comparte un joven llamado Edward, y si bien considera que su historia no es tan aterradora como las otras y no es el protagonista directo de principio a fin, sin duda es una de las experiencias más extrañas y curiosas que ha vivido. Él y sus padres se mudaron a Texas a mediados del 2012 y alquilaron un apartamento en un edificio ubicado en una residencia cerrada con varias áreas comunes. Los edificios eran altos, de unos 15 pisos cada uno, y ahí vivían muchas familias y se sentía bastante la actividad diaria de la gente que paseaba, salía o llegaba de sus trabajos. Por suerte, Edward siempre ha sido muy sociable y se adaptó bastante rápido. Por aquel entonces tenía unos 15 años y pasaba mucho tiempo jugando en la calle con sus nuevos amigos o pasando el rato en las áreas comunes alrededor del edificio. Por eso se enteró de casi todos los chismes y conoció a casi todos los personajes curiosos de su comunidad, aunque había una que destacaba de los demás. Según sus nuevos amigos, una mujer mayor que vivía en el último piso de su edificio estaba completamente loca. La llamaron Doña Goat. El pensamiento inmediato de él fue pensar que Goat era por ser la mejor o algo así, pero literalmente lo decían porque la mujer estaba obsesionada con las cabras. Y lo confirmó unos días después, cuando se topó en el ascensor con ella. Edward vivía en el piso 12, por lo que solía usar el ascensor en lugar de las escaleras. Y cuando el ascensor llegó a su piso, una señora extraña ya estaba montada, vestida con un pantalón de jean, una camisa con estampado de cabras y con el cabello enmarañado. Él se montó tímidamente dando los buenos días antes de ser golpeado por un repelente aroma de lo que Edward solo puede describir como olor a corral. O sea, ¡wow! No me puedo imaginar que vivas en un edificio en lugar de en una granja y huelas a corral. ¿Por qué? Miró a la señora, que probablemente no se había bañado en días, y agachó la mirada para evitar sus penetrantes ojos marrones y esa sonrisa incómoda que comenzó a dirigirle. Ese fue el primer de muchos encuentros extraños que tendría Edward. La segunda vez que la vio estaba llegando de la escuela. Eran las 3 de la tarde aproximadamente y Doña Goat estaba sentada en el lobby del edificio. Ni bien verlo, lo saludó con entusiasmo y le pidió que se acercara. Edward se sentía muy incómodo, pero sus padres le inculcaron ser amable con los mayores, así que se acercó a Doña Goat cautelosamente. La saludó y le preguntó qué necesitaba. La señora le sonrió y le preguntó si sabía dónde podía encontrar cuernos. Edward no sabe muy bien qué cara habría puesto cuando escuchó esa pregunta tan rara, pero no debió gustarle nada a Doña Goat, ya que de inmediato se le borró la sonrisa y soltó un grito con fuerza: «Solo necesitas decirme que no, no pongas esa cara de estúpido». Edward retrocedió asustado ante esa reacción tan violenta y se disculpó diciendo que no sabía dónde podía encontrar cuernos y le sugirió que buscara una tienda de taxidermia antes de irse corriendo al ascensor. La mujer se levantó de su asiento y se acercó a él de nuevo, más tranquila. Edward apretaba el botón una y otra vez para que el ascensor llegara de una vez, mientras Doña Goat le decía que esa era una buena idea, antes de preguntarle si conocía alguna tienda de taxidermia. Edward no tenía ni idea y simplemente dijo que no antes de subirse al ascensor y huir de esa mujer. Le comentó sobre este encuentro extraño a sus padres y su madre aprovechó para comentar que algunas vecinas de la junta vecinal le advirtieron que esa mujer era errática y que era mejor tener un poco de cuidado con ella. La madre de Edward asumió que eran solo chismes de vecinos malintencionados, pero lo que estaba contando su hijo le daba fuerza a los rumores. El tercer encuentro que tuvo Edward con esa mujer sucedió de nuevo en el ascensor. Ella bajaba y Edward, al verla dentro del ascensor, fingió que se había olvidado algo en su apartamento y se iba a volver a buscarlo, pero Doña Goat con tono firme le preguntó si la estaba evitando. Él le dijo que no, que solo había olvidado su billetera en casa, y ella le dijo con tono firme: «Ok, entonces te espero». Y no importó cuánto fingiera Edward tardar en buscar su billetera, Doña Goat no se fue de ese piso hasta que él llegó. El ascensor soltaba pitidos fuertes para que lo dejaran marcharse, pero ella lo ignoraba hasta que Edward volvió. El viaje hasta planta baja fue silencioso y muy incómodo, con la mirada de esa anciana clavada sobre él y el mal olor incomodándolo a niveles increíbles. Cuando se abrió la puerta, él prácticamente huyó de ella. Conversando con sus amigos, descubrió que eso era algo que solía hacerle a otros vecinos de ese mismo edificio, y que en una ocasión acorraló a una chica que vivía en el piso 7, acariciándole el cabello mientras decía que ella lo tenía igual hacía muchos años.
antes de arrancarle un mechón. Esto último no le consta a Edward, pero lo cierto es que con los encuentros que había tenido con ella, para ese entonces le bastaba para creerlo. Siguieron pasando varias semanas y Edward se la encontró en algunas ocasiones más, vistiendo ropa vieja y casi rota, y usando accesorios raros hechos con plumas y trocitos de cuernos y huesos. En diciembre de ese año, en medio de las fiestas decembrinas, Edward estaba pasando el rato con sus amigos en el parque cuando alguien notó el olor a algo quemado. La gente empezó a gritar en las ventanas que había un incendio, y al alzar la mirada vieron que en la ventana del apartamento de Doña Goat había un colchón incendiándose y ella echándole algo que parecía ser agua. Aunque teniendo en cuenta que las llamas no hacían nada más que avivarse, la gente pensó que estaba rociándole gasolina o algo parecido al colchón. Los bomberos llegaron en 10 minutos y apagaron el fuego. Al parecer, Doña Goat les dijo que las luces de Navidad le prendieron fuego al colchón y ella se encargó de cargarlo y lanzarlo hacia la ventana. Esa historia era demasiado extraña y poco creíble, pero dado que no hubo daños materiales y nadie resultó herido, no hubo ninguna investigación al respecto. Sin embargo, todos los que la conocían supieron de inmediato que esa mujer lo había hecho ella misma. Edward descubrió que esa mujer no tenía familia y aunque muchos vecinos preocupados por su salud mental intentaron ayudarla y apoyarla, los comportamientos explosivos y erráticos de Doña Goat terminaban alejando a todos. Los encuentros en el ascensor siguieron igual de inquietantes y el colmo de todo llegaría en marzo del año siguiente. En el grupo de vecinos del edificio en el que vivía Edward, una mañana alguien comenzó a quejarse de un terrible olor proveniente de alguna parte del edificio. Pasaron las horas y más vecinos se sumaron a la queja, reconociendo que había un olor terrible e imposible de ignorar. Luego de una búsqueda exhaustiva, terminaron encontrando la mitad de una cabra atascada en el interior del ducto de la basura. Literalmente era la mitad de una cabra, con su cabeza, pezuñas, cuero todavía pegados, pero picado por la mitad de una forma brusca. Era como si la hubiese sacado del matadero y hubiese arrojado la mitad de su cuerpo por el ducto de basura. Y obviamente nadie se responsabilizó de aquel hecho. Sin embargo, no hizo falta que pasara mucho tiempo para que se descubriera a la responsable. Días después, un olor desagradable empezó a perturbar nuevamente al edificio completo, y Doña Goat tenía todas las papeletas de ser la responsable de esa situación. Un grupo de representantes de los vecinos fue a su apartamento y tras golpear la puerta por unos 20 minutos, Doña Goat abrió bastante alterada, gritándoles que no tenían nada que hacer en su puerta y que debían marcharse de inmediato o que llamaría a la policía por acoso. El balar de una cabra al fondo de la casa la delató. La junta de vecinos llamó a la policía y, para sorpresa de todos, en el edificio y en el conjunto residencial, Doña Goat tenía ocultas en el interior de su casa a 12 cabras. ¿Cómo consiguió meter 12 cabras en el interior del edificio? Nadie lo sabe. Suponen que las subió por las escaleras en alguna madrugada, pero nadie puede estar seguro del todo. Lo cierto es que su apartamento se había convertido en un corral improvisado con heno seco, comida de perro con el que se supone que completaba la dieta de los animales, excrementos de cabra, y en la cocina había una especie de asqueroso matadero improvisado donde había restos del cuerpo de una cabra y sangre animal. Más allá de todas las leyes que Doña Goat rompió de tener 12 animales de granja en un lugar así, fue evidente para las autoridades que ella no estaba bien de la cabeza, y aunque tristemente Edward no sabe qué fue de ella, sí que está seguro de que no volvió a verla de nuevo y su apartamento quedó desocupado durante todos los años que él vivió ahí. Muchas veces se especuló cómo fue posible que ella tuviera durante tantos días a las cabras dentro de su apartamento, pero poco a poco se hizo obvio, ya que en el último piso del edificio no vivía nadie aparte de ella, y casualmente el apartamento justo debajo del suyo también estaba desocupado. Sin duda la mujer más extraña que se ha tomado Edward en toda su vida. Y aquí terminan las historias de hoy. Esta me parece una completa locura. Evidentemente esta mujer no estaba nada bien y no me puedo imaginar vivir una situación así. Dejad en comentarios qué opináis de esas historias, si os gustaría que hagamos más historias de vecinos o si cambiamos a otro tema. Estaba pensando en volver a traer historias de compañeros de piso aterradores.
entre otro tipo de historias que estoy planeando para traer al canal. Podéis enviarme vuestras historias aterradoras en el correo que dejo por pantalla para que las cuente en próximos vídeos, poniendo en el asunto siempre encuentro aterrador o encuentro con extraño para que pueda diferenciarlas de otras historias que me llegan. Y bueno, hasta aquí, gracias por ver mi vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Chao!